cuando todos te abandonen y te hayan dado la espalda, solo piensa en Jesucristo, amigo que nunca falla. Él es el amigo fiel, nunca te abandonará y siempre espera por ti, porque Él solo sabe amar. No hay amor más grande que el amor de Dios, pues en un madero su vida entregó. No hay amor más grande que el amor de Dios, pues en un madero su vida entregó. Caminaba yo sin rumbo, sin ruta ni dirección, mas un día me detuve y escuché la voz de Dios. Yo te invito, hermano mío, que la escuches también. Hermanas y hermanos, Dios les bendiga. Saludo. Un saludo de bendiciones para todos ustedes. Que Dios les bendiga. Buenas noches, Toribio. Buenas noches, Padre. Dios le bendiga, mis queridos hermanos, esperando, bendito sea Dios, que este programa sea de bendición para cada uno de ustedes y para nosotros también, Padre. Así es, vamos a comenzar en oración. El programa de hoy se titula Los llamados de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego sagrado de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que guiado por ese mismo Espíritu saboreemos la dulzura del bien y gocemos siempre de su consuelo por Cristo nuestro Señor. Amén. Hermanas y hermanos, escogí esta lectura bíblica primera en el libro de Ezequiel, en el capítulo 2, porque es una lectura muy adaptada para los tiempos de hoy, para los tiempos que estamos viviendo. Y es que el Señor llama a Ezequiel, dice, en aquellos días el Espíritu entró en mí, hizo que me pusiera en pie y oí una voz que me decía, oiga lo que le decía el Espíritu de Dios a Ezequiel: Hijo de hombre, yo te envío a los israelitas, a un pueblo rebelde. Usted sabe, Toribio, lo que es una gente rebelde, ¿verdad? Claro. Dice que se ha sublevado contra mí, un pueblo rebelde sublevado contra mí. Ellos y sus padres me han traicionado, oigan bien, un pueblo rebelde que se ha sublevado, me han traicionado hasta el día de hoy. Y aquí es que viene lo grande, dice, también sus hijos son testarudos y obstinados, también los hijos, ¿verdad? Eso, pero esa lectura fue escrita para los tiempos de hoy. Parece que Ezequiel, muchos años, siglos antes de Jesucristo, estaba viendo una película de cómo eran los tiempos de hoy, ¿verdad? Dice, también sus hijos son testarudos y obstinados. Hoy día, Toribio, que dice un escritor que hay una sola madre que no está sufriendo, y es la madre que no ha parido. ¿Sí parió? Sufre. Sufre, ¿verdad? Sufre. También sus hijos son testarudos y obstinados. A ellos te envío para que les comunique mis palabras. A ese pueblo rebelde, traicionero, obstinado, que se ha rebelado, ¿verdad? A ese pueblo yo te envío para que me le comunique mis palabras. Y me gusta esto, y ellos te escuchen o no, a ti no te importe eso, porque son una raza rebelde, ¿verdad? Lo más posible que nadie escuche porque son rebeldes, pero ellos sabrán que hay un profeta en medio de ellos. Es decir, ¿quién es Ezequiel?
¿quién es el profeta? Un profeta de Dios. Es decir, en medio de una situación pecaminosa de rebeldía contra Dios, de traición, habrá un hombre en medio de ellos diferente a ellos. Un pueblo diferente, un hombre diferente. Es decir, es como esa lectura, tú eres sal de la tierra y luz del mundo. El cristiano tiene que ser eso. Alguien que con su testimonio de vida dé a entender a los demás que hay alguien diferente, hay un profeta en medio de ellos. Todo cristiano por el bautismo es un profeta. Eres sacerdote, profeta y rey por el bautismo. Entonces, me gusta esta palabra precisamente por eso. Esa parte final. Lo primero que describe un pueblo rebelado contra Dios. Un pueblo en el pecado. Un pueblo en la oscuridad. Un pueblo en la desazón. Muy parecido al mundo, a los tiempos que nosotros estamos viviendo. Dice, pero no te preocupes, predícale mi palabra. Y sobre todo que aquí como que se interpreta que esa predicación tiene un doble sentido, una doble significación, la predicación verbal, pero también la predicación del testimonio. Y entonces el pueblo sabrá que hay un profeta en medio de ellos. Entonces el profeta, el cristiano, que es un profeta, no puede ser una persona igual que todos ellos. Es una persona diferente. El cristiano tiene que ser diferente a todo el mundo. Es decir, ¿por qué? Por su testimonio y sobre todo porque tiene una riqueza dentro en su corazón. La riqueza de la gracia de Dios, la riqueza de que conoce a Dios, la riqueza de un convencimiento como San Pablo, que solo Dios es importante, solo Dios basta, y lo demás para San Pablo era basura. Es decir, esa lectura particularmente a mí, como que me llama la radicalidad. Hoy hace falta un estilo de vida cristiano diferente, es decir, un estilo radical. ¿Qué es radical? Lo voy a explicar con lo de San Luis Gonzaga. Radical es que vivir un estilo de vida cristiano como San Luis Gonzaga, que San Luis Gonzaga cuando iba a dar un paso, cuando iba a hacer algo, él lo primero que preguntaba, ¿y esto que yo voy a hacer le agrada a Dios? Oiga lo que se preguntaba. ¿Esto que yo voy a hacer le agrada a Dios? Y él decía, solamente es importante en nuestras vidas aquello que agrada a Dios. Aquello que agrada a Dios. Es decir, es como la Virgen María que renunció a sus gustos, a sus caprichos, a lo que quería, a sus deseos, para solamente hacer la voluntad de Dios. Lo mismo va a decir Jesucristo. Mi voluntad es hacer la voluntad, mi comida es hacer la voluntad de Dios Padre. Mi comida es hacer la voluntad de Dios Padre. Entonces, Ezequiel está llamado en medio de un pueblo, de una sociedad pecaminosa y rebelde, ser como un signo de luz, ser como un signo para esa sociedad. Y la gente viendo un hombre viviendo en la gracia de Dios, van a saber que es posible vivir en la gracia de Dios, ¿verdad? Cuando en una comunidad hay una pareja de esposos que se aman, que se llevan bien, que se respetan, que viven una vida de fe bonita, que viven una vida de fe cristiana transparente, que son servidores en medio de su comunidad. ¿Qué es esa familia? ¿Qué es esa pareja de esposos? ¿Qué es ese hogar? Un signo. Un testimonio. Un testimonio, un signo. Y usted, Toribio, usted conoce gente que para usted son testimonios, sí, que son signos. Sí. Gente que uno la conoce, bendito sea Dios. Sí. Y no es porque vayan aquí, sino gente que con su vida predican a Dios. Marcan la diferencia. Amén. Y por ejemplo, cuando hablamos, Toribio, usted y yo, de esos dos hermanos que son de la comunidad Hermanos Unidos en Cristo, Victorino y Abelino. Amén.
y esas esposas que tienen. Amén. ¿Qué usted dice de ellos? Amén. Ahí se paran las aguas. Yo veo a Dios cada vez que lo veo a ellos y cada vez que veo sus esposas porque me lleno de admiración, Padre. De verdad que sí. Yo lo admiro. Y por ejemplo, en mi vida particularmente, por ejemplo, doña Casilda, que usted la conoció. Sí. ¿Quién era Casilda? Una mujer de Dios. Una lumbrera de Una Dios, mujer ¿verdad? de Dios. Porque, oiga, Toribio, en medio de nosotros aparecen ese tipo de gente. Sí, yo no la conocía bien, Padre. Al principio yo no la conocía bien. Y yo como que yo sentía una confianza con ella, que entonces yo la llamaba. Yo no llamo a nadie. A esto que yo le voy a decir. Yo le decía a doña Casilda, ore por mí porque tengo esto y esto así. Pero yo no le digo a nadie esto. Yo casi con nadie le digo esto, porque yo sé que Dios me escucha a mí, que me tire yo de rodillas y que no man. Pero a esa señora yo la llamaba, Padre, porque yo sentía como que estaba hablando con una mujer de Dios totalmente. Una mujer de Dios. Es decir, ella vivía en Williamsburg, por los sures, por allá, y en su comunidad, en esa parroquia donde yo la conocí, la parroquia San Lucy y San Patri, oye, bueno, era el párroco allá, el padre Frank Shannon. Y Ok. cuando Frank Shannon hablaba de Casilda, ese hombre, él se emocionaba al hablar de Casilda. Nunca tuvo una deferencia, una cosa tan hermosa hacia otra persona como lo tuvo Frank Shannon. Como lo tuvo de Casilda. Sí, todo el mundo, ¿verdad? Incluso aquí en Blessed Sacrament, donde Casilda vivió, bueno, que Casilda iba un día a cualquier grupo, pero no eran de ningún grupo. Y sucedió una cosa impresionante. A Casilda hubo que velarla en la iglesia porque no había Funeraria. no había funeraria que cogiera a la gente que quería ver a Casilda. Bendito Y sea. cuando fueron al cementerio a enterrar a Casilda, todavía a las 2 horas estaban la gente ahí. Bendito Porque sea. cuando la gente santa, usted sabe que cuando se van al cementerio y que ponen el difunto ahí y ya todo el mundo se va. Nadie se quería ir. Nadie quería dejar el cuerpo de una santa mujer como Casilda. Es decir, nosotros vemos que hay gente, Toribio, en medio de nosotros que son lumbreras, que son testimonios, que son gente incluso que marcan la vida personal de uno. Amén. Son luz, Padre. Son luz. Por ejemplo, el padre Ismael Arena, que fue un sacerdote español que se fue a Santo Domingo desde el año 70, 71 por ahí, y duró hasta el año 83. Y ese hombre construyó 21 capillas en 21 campos. Y ese hombre, ¿dónde había un enfermo que no iba? Y bueno, y que ya después, en ese tiempo, se fue para Puerto Rico. Y entonces yo comencé en el año 87, 88, yo comencé el seminario y él se enteró y me pagó el seminario completo. Incluso después de sacerdote. Pero que el padre Ismael Arena es un santo. Usted va a todos esos campos por donde pasó Ismael Arena, por allá en Cenoví, Los Caimitos, Sabana Rey, Los Limones, La Rosa Alta, La Rosa Baja, Santa Ana Santana, La Gina, y todo eso, todos esos campos recuerdan a ese santo. ¿Los recuerdan? Vean que ha habido muchos sacerdotes. Amén. Pero es como, por ejemplo, a nivel en República Dominicana, Monseñor Flores, usted obispo y toda la cosa, y todos los obispos muy buenos en República Dominicana. Pero Monseñor Flores no era que era bueno, era que era un santo. Un santo. Porque ahí es que está la cosa, Toribio. Nosotros no estamos llamados a ser buenos, nosotros estamos llamados a ser Santo. santos. Y los santos, entonces, marcan la diferencia. Amén. Monseñor Flores, un santo, pero a legua, ¿verdad? Un santo a legua. La entrega sacerdotal, por ejemplo, del padre Ismael Arena, una cosa que sobresale por encima
de todo apostolado de otros sacerdotes. Sacerdotes muy buenos, buenísimos, ¿verdad? Pero hay gente, Toribio, que usted lo ve y usted ve claramente a Dios a través de ellos. Usted ve a Dios a través de ellos, ¿verdad? Yo tengo un amigo que se llama Tatoño, que tiene como 95 años, y estuvo trabajando el otro día limpiando una iglesia. Difícil ver una persona a esa edad con la alegría, con ese testimonio, con ese gozo, con una transparencia. Amén. Una cosa tremenda, ¿verdad? Y por ejemplo, en Polanco de Villatapia hay una señora, la mamá de Miguel Rosario, el dueño de este canal, Ok. que esa señora, la mamá de doña Teté. Teté es la animadora de asamblea en Polanco de Villatapia. Y Antonia Rosario, una lumbrera aquí de la parroquia, aquí San Silvestre, ¿verdad? Pero esa señora, que ya cumplió 100 años, y con 100 años ella se casó y se rompió hueso y quedó bien, Toribio. Bendito sea. Pero esa mujer pasa el día con un rosario en la mano, y esa mujer, Toribio, se lo puedo decir yo, tiene una faz de santidad que no es común. Que no es común. No es común. El rostro de esa mujer, la luminosidad como espiritual, que yo no sé cómo describirlo, pero son gente, Toribio, que sobresalen, son gente que marcan prácticamente el territorio donde viven con ese estilo de vida, y son de esa gente que todo el mundo dice, ay, pero fulana de tal, ay, esa mujer buena esa, y todo el mundo, y nadie tiene nada negativo. Porque usted sabe que eso, que usted menciona una persona y siempre hay alguien que dice algo. Sí. Pero hay gente que usted lo menciona y no hay nadie que diga una cosa negativa. Una cosa negativa. Es decir, Dios llamó a Ezequiel para que la gente supiera que había un hombre ahí lleno de Dios. Y nosotros hemos conocido gente que están llena de Dios. Que están llenas de Dios. Están llenas de Dios. Y que Él lo mandó para que supieran que sí se puede vivir una vida diferente a la que ellos estaban viviendo. Exactamente. Que no era imposible, porque hay una cosa, Padre. A veces nosotros cometemos muchos errores y cometemos muchas cosas, y eso no hace ver la vida de Dios como imposible, como demasiado difícil. Y nosotros decimos, bueno, esto no es fácil. Fácil no es, pero sí apegado a Dios, sí con la gracia de Dios, sí haciendo la voluntad de Dios, no es tan difícil, bendito sea el nombre del Señor. Pero usted sabe, Toribio, el aspecto radical en la vida cristiana, en la vida de fe, eso se vive cuando uno conoce a Dios, y yo mencionaba a San Pablo, y lo retomo ahora a San Pablo para hacer hincapié en una idea. Mire, cuando San Pablo, imagínense cómo era la vida de San Pablo antes de conocer a Cristo. Era un tipo famoso, Sí. era un tipo estudiado, era un tipo que hablaba por lo menos 4 idiomas, Formado. que tenía 3 ciudadanías. Pues ese hombre tenía el mundo en sus manos. Un ídolo. Un ídolo, pero conoció a Cristo. Y dice, ya para mí todo es basura. Ese es el ideal de la vida, en nuestro proceso de vida cristiana, que nos apasionemos tanto de Dios, que el mundo, las cosas del mundo para nosotros ya pierdan su importancia, su significado. Y cuando hablamos de radicalidad, usted sabe que hay expresiones que la gente escucha y lo repite como papagayo, ¿verdad? Por ejemplo, todo con las reglas se puede. ¿Usted ha oído eso? Sí, a mí me lo han dicho Sí. mucho, bendito sea Dios. O si no, la gente dice, una vez al año no hace daño. No. Sí. Y esto no es pecado. Y esto no es pecado. Es que uno tiene que divertirse. Sí, es que uno tiene que gozar. Que entretenerse. Uno tiene que entretenerse. Y son expresiones regularmente de gente que para ellos Dios no es suficiente. Es decir, tengo a Dios, pero tengo que buscar otra cosa. Y cuando yo hablo de radicalidad,
es gente que le digan que no al trago, que le digan que no a la cerveza, que le digan que no a la jugadera el número, que le digan que no a las fiestas, que le digan que no a la chercha, que le digan que no a la pornografía en los teléfonos, que le digan que no a compartires mundanos, si cabría la expresión, ¿verdad? Es decir, que estamos tan enamorados y tan apasionados de Dios que vivamos para eso, ¿verdad? Sabiendo, ¿verdad? Teniendo conciencia de lo que es pecado. ¿Qué es pecado? Todo aquello que no le agrada a Dios. Y sobre todo, Toribio, la radicalidad es importante para no poner en juego una cosa. Para no poner en juego, ¿qué? La salvación. La salvación y la gracia de Dios. Y la gracia de Dios, que yo le hacía el cuento a usted del hombre en la cárcel de Sing Sing, en Ossining, en el norte de Nueva York, que ese hombre con una cerveza, fue una cerveza, Acabó con su vida. acabó con su vida hiriendo a su esposa, hiriendo a su hija, hiriendo a su hijo, en un estado de locura. Y cuánta gente, Toribio, que beben y se le ve el juicio y violan Sí, a su hija. Sí. Y- Yo he conocido mucha gente así, padre. Ah. Usted ha conocido gente así, Sí. gente que se beben un trago Y pierden co- el juicio. Y como que se transforman y se vuelven Sí. como la burla de ese, Sí. de ese territorio, de esa cosa. Como que se ven irreconocibles, bendito sea el nombre de Dios, cuando se beben un trago. Y hay Necesario. otra cosa, Toribio, y es, mire, que detrás de nosotros, los que nos llamamos católicos, los que nos llamamos cristianos, está la iglesia. Es decir, y cuando la gente que no va a la iglesia, Toribio, espera que el que va a la iglesia sea diferente. Sea diferente. Lo espera, ¿verdad? Y cuando una gente que no va a la iglesia ve al que va a la iglesia con un trago en mano, miren la gente de iglesia. Cuando lo ve en una banca jugando números, ¿qué dicen? Miren la gente de iglesia. Cuando lo ven chimeando y hablando, dicen, miren la gente de la iglesia. Amén. Cuando lo ven en lugares medio sospechosos, lugares que no son, que no tienen una ética o una moral tan transparente, dice, miren cómo son la gente de iglesia. En poca palabra, cuando yo estoy en la cosa del mundo, bendito sea el nombre santo del Señor, yo quiero justificar mi posición, bendito sea. ¿Y qué yo hago entonces para justificar mi posición? Miro a la gente de la iglesia, lo acecho, lo veo, lo vigilo, para cuando metan la pata decir yo, cuando estamos en las reuniones de nosotros, los que no creemos en Dios, un ejemplo, decir yo, no, mira, eso están peores que yo porque yo lo vi en esto y en esto. Y nosotros tenemos que tener cuidado con lo que hacemos, porque lo que hacemos va a servir de testimonio para que un hermano que esté ahí se convierta o para que un hermano que está enfrente de nosotros se aleje más de Dios. Y usted sabe, Toribio, que hablando de, por ejemplo, a nivel de sacerdote, yo soy sacerdote, pero la gente ve, la gente el sacerdote es alguien que tiene algo muy grande y muy especial. Y no espera ver el sacerdote como en ciertos ambientes. La mayoría de gente casi se escandalizaba de un sacerdote bebiendo cerveza. Que llegó allá un sacerdote, búsqueme una cerveza. Y ay no, yo le brindo otra cosa, pero aquí no. Casila no permitía una cerveza ni un trago en su casa. Entonces, la gente se escandaliza, ¿verdad? A veces nosotros los sacerdotes jugamos con eso tan grande que Dios nos ha dado con el sacerdocio. Y jugamos, y bueno, yo el más grande, el más grande pecador, ¿verdad? Que soy yo, y que quizás el que más escándalo doy. Pero la gente no espera ver el sacerdote hasta mal pelado, Toribio. Un sacerdote con uno que tiene unos Kelly y que tiene un pelo por aquí. La gente espera algo diferente del sacerdote. La gente no espera ver el sacerdote con trago en mano, el sacerdote incluso que una cosa tan penosa, un sacerdote que está en yo no sé dónde, bebiéndose un trago con una
botella de cerveza en mano y se tira una foto para ponerle en el perfil o subirla aquello que cosa. O por ejemplo lo que me decía un muchacho el otro día, Orlando, ¿verdad? En Boston, que ese muchacho tan sacerdotal, ¿verdad? Un muchacho con familia, pero trabaja con sacerdote y un trabajo y su vida de iglesia. Y dice él de un sacerdote en el sur del país que tiene una foto con un perro y una escopeta. Dígame eso. La gente no espera, la gente espera algo diferente del sacerdote. Padre, yo lo voy a interrumpir. No es que uno espera algo diferente del sacerdote, y lo digo yo porque yo no soy sacerdote. Es que en el sacerdote, el sacerdote representa a Dios directamente. Y uno ve al sacerdote de una manera como si uno estuviera viendo la iglesia y como si uno estuviera viendo a Dios. No es que nosotros, yo lo digo de mí porque yo también soy laico, amén. Y yo lo digo de mí también, porque yo cuando miro a un sacerdote, yo estoy mirando lo que es la iglesia. Yo estoy mirando ¿cómo se llama? La presencia de Jesucristo en el sacerdote, bendito. ¿Usted no espera ver un sacerdote borracho? No, nunca en la vida. Ni espero ver un sacerdote bebiendo, ni espero ver un sacerdote. Porque es que yo te voy a decir una cosa a ti. Todavía la gente me ve a mí y la gente lo pasa más fácil, bendito sea el nombre de Dios. Pero cuando se habla de un sacerdote, se está hablando del representante de la iglesia, del representante de Jesús en la tierra, en pocas palabras. Porque es el Papa, vamos a poner un ejemplo. Pero nosotros no vemos el Papa. ¿A quién que yo veo? Yo veo al Padre Silvio, yo no veo el Papa, bendito sea Dios. Nosotros los sacerdotes, todos los cristianos, pero de manera especial, nosotros los sacerdotes debemos evitar escandalizar. Y voy a hacer referencia a un texto bíblico, puede que ciertas cosas para mí no sean como algo tan grande, algo tan pecaminoso, pero uno debe pensar, ubicarse en la mentalidad del otro, en la mentalidad de los fieles. ¿A qué me refiero? San Pablo, como que le preguntaron sobre la carne consagrada a los ídolos, ¿verdad? En aquellos tiempos que esas religiones paganas, ¿verdad? Que tenían el dios Baal, el dios que yo qué cosa, etcétera, etcétera. Y entonces a esas deidades que no existían, pues se le consagraban animales y carne y esas cosas. Parece que a San Pablo como le preguntaron que si era permitido o no comer carne consagrada a los ídolos. Y dice San Pablo, miren, una carne que es consagrada a un ídolo es consagrado a la nada porque es un solo Dios. Amén. ¿Verdad? Amén. Entonces, dice San Pablo, yo comerme esa carne, eso a mí no me hace daño. Oigan bien, para San Pablo comerse una carne que haya sido consagrada a los ídolos, eso no es una cosa que haga daño, ¿verdad? Ahora, San Pablo se fija en un punto, dice San Pablo ahora, pero si yo, comiéndome esa carne, escandalizo a gente que tienen una fe pequeña, yo mejor no me la como. Es decir, si yo comiéndome esa carne, escandalizo a una de estas gente que tiene la fe pequeña, yo mejor no me la como. Es decir, no se trata solamente de que yo considero que eso no es nada. Un padre, por ejemplo, bailando y cuantas cosas, sí. Y a veces que uno ve la chercha, incluso, y excúsenme que un sacerdote celebrando una misa y en medio de la misa bailando un merengue y una cosa, con sus hábitos, ¿verdad?, sagrados. La gente no espera eso. Es decir, tú puedes considerar, que eso no es nada, que esto es lo otro, pero es que tú escandalizas a la gente. Escandaliza a la gente cuando un sacerdote dice chistes de doble sentido también. Y para los que no entienden, no es que escandalice ni nada de eso, porque hay hermanos como yo que no entendemos muchas cosas. El Padre está diciendo que alejamos la gente de Dios, sí. En pocas palabras, no, bendito sea. Que la gente no espera. No es, sí. Hay ciertas cosas que la gente considera que el sacerdote, pero
ha habido un relajamiento en los últimos tiempos y que las novedades y que la modernidad y que estamos actualizados y que ya en otro tiempo y yo qué cosa. Señores, vuelvo y repito, lo que estoy diciendo me lo digo a mí mismo porque no hay otro sacerdote quizás que escandalice más que yo, ¿verdad? Pero lo que digo me lo digo a mí mismo y lo digo a los demás, ¿verdad? Procuremos nosotros como ubicarnos en la mente del otro, ¿verdad? La gente sencilla, la gente... Oiga, ¿quién era un sacerdote para Casilda? Para Casilda. ¿O qué es un sacerdote para la mayoría de gente sencilla, buena y santa de la iglesia? Es lo más grande, Toribio. Sí. Es lo más grande. Yo me acuerdo que una vez fui a México, me invitaron los servidores de la palabra y me llevaron a un lugar donde había un retiro como 600 jóvenes. Y entonces yo le dije algo, el padre Luis Brutela me dijo que le dijera algo, le canté una canción también. Y entonces yo salí afuera y salieron todos los muchachos, tenían como receso. Okay. Y entonces venían los muchachos, me agarraban la mano, me besaban, se ponían de rodillas y me besaban la mano. Eso se usa allí en México, en Santo Domingo no. Pero yo estaba muy cómodo ahí, esos muchachos. Pero después yo me puse a pensar, caramba, lo que besan de mí esos muchachos y se la arrodillan, no es a mí como persona, sino al sacerdocio que hay en mí, ¿verdad? Que Dios me ha dado a través de la iglesia. Y es alguna cosa tan grande que nosotros los sacerdotes debiéramos como respetarlo más. Y vuelvo y repito, me lo digo a mí mismo. Es decir, no escandalicemos a la gente. Y quiero, Toribio, entrar en hacer un comentario también en el capítulo de la carta de San Pablo a los Corintios, Corintios 12, del 7 al 10. Dice San Pablo, para que yo no me llene de soberbia por la sublimidad de las revelaciones, es decir, de que Dios le había dado muchas revelaciones a San Pablo. Es decir, ¿cuáles revelaciones? Fue el mismo Jesucristo que llamó a San Pablo al arrepentimiento, a la conversión. Y después San Pablo dice que fue arrebatado al tercer cielo. Es decir, Dios le enseñó las realidades del cielo y dice, y para que yo no me llene de soberbia por esas cosas, llevo en mí una espina clavada en mi carne. Oiga, San Pablo tenía una espina clavada en su carne. Y dice que 3 veces le pidió a Dios que me quite eso y Dios le dice, no, te basta mi gracia. Es decir, la espina que San Pablo llevaba en su carne, Dios no se la quiso quitar. Ahora, no se sabe qué tipo de espina, qué molestia, qué situación, qué era lo que había en San Pablo que le molestaba, que él le pedía a Dios que lo quitara y Dios nunca se lo quitó, ¿verdad? Y dice él, eso es para que yo no me llene de soberbia. Entonces, y Dios me dijo, en la debilidad se manifiesta mi poder. Quiero hacer una reflexión y es sobre las espinas en nuestras carnes. Toribio, todo el mundo tiene una espina, todo el mundo tiene molestia, todo el mundo en la vida tiene situaciones y que quizás nosotros se la presentamos al Señor. Señor, quítame esto. Señor, mira, despójame de esto. Señor, mira, yo quisiera que tú me liberaras de tal cosa. Y sin embargo uno reza y la espina sigue ahí, la molestia sigue ahí. ¿Qué es lo que pasa? Que las espinas en nuestras carnes es lo que nos arroja a los pies de Jesucristo. Dicho de otra manera, las situaciones difíciles nos ponen a nosotros en contacto con Dios o de alguna manera despiertan en nosotros como la inquietud de que busquemos a Dios. Mire, para poner un ejemplo, una señora, una escritora americana que ganó muchos premios como escritora y premios aquí, premios allí, su único hijo Toribio se le mató en un accidente. Amén. Y cuando ella, oiga, esa mujer no iba a la iglesia, la mujer estaba en su mundo. Pero cuando perdió a ese hijo, cuando se murió su hijo,
ella en la iglesia, día y noche, frente al Santísimo, de rodillas, diciéndole, tú mataste a mi hijo, tú me quitaste a mi hijo, ¿por qué tú me quitaste a mi hijo? Y esa era la pregunta de todos los días. ¿Por qué tú me quitaste a mi hijo? ¿Por qué tú mataste a mi hijo? Y un día oyó una voz que le dijo, yo sabía que el dolor de la muerte de tu hijo te iba a traer a mis pies. Yo sabía, le dijo Dios, que el dolor de la muerte de tu hijo te iba a traer a mí. Y esa señora, a partir de ahí, Toribio, eso fue una conversión, que el bien que hizo ella con su testimonio, testimoniando la gracia y la fuerza de Dios en ella, fue una cosa grande. Es decir, las dificultades, los problemas y los sufrimientos no son una desgracia ni una maldición, son elementos que nos arrojan a los pies de Cristo. Cuando se apareció la Virgen María en Fátima, no, en Lourdes, a Bernardita, dice que un día, Bernardita, que era una muchacha muy buena, una santa, ¿verdad? Digo que hijo de los santos, esa era una santa, sabiendo que la Virgen María, pues, podía interceder ante Jesús para sanar los enfermos, pues ella recogió todos los enfermos, tullido, lisiado, cojo, paralítico, leproso, ciego, tuerto, renco, ¿verdad? De todo tipo de enfermos, y lo puso en el lugar donde se apareció la Virgen. Cuando la Virgen se apareció, ella le dijo, mira, Virgencita, te tengo todos estos enfermos para que tú lo sanes. Para que tú los sanes. Y le dijo, de eso se van a sanar muy poco se van a sanar. Y le dijo, ¿cómo? Pues se van a sanar muy poco, ¿por qué? Dice a Dios, porque Jesús sabe que si lo sana, la mayoría se van. Wow. Jesús sabe que esta gente están buscando, están en las cosas de Dios. Buscando la sanación, no están buscando a Dios. Bueno, por lo menos están en las cosas de Dios por la dificultad y el sufrimiento que tienen. Por la dificultad. Usted sabe, hay una tendencia en el mundo, desde siempre, y es que en los momentos difíciles la gente busca a Dios. Sí, sí. Y en los momentos de bonanza, donde todo está bien, la gente se aleja de Dios. Se aleja de Dios. Incluso, Toribio, a nosotros nos contan un testimonio. Cuando la gente no tiene nada, sí, le ofrece de todo a Dios. Sí. Y cuando lo tiene todo, se lo encuentra mucho para Dios. Se lo encuentra mucho para Dios. La señora, oigan bien, un testimonio, Toribio. Dígamelo, padre, dígalo. Y este no es como lo suyo, que usted dígalo, a veces lo suyo. Está caliente el suyo, dígalo. Una señora empezó a trabajar y empezó a irle bien, y ella le hizo una promesa a Dios. Señor, si yo consigo $1 millón, desde que consiga $1 millón, yo te voy a hacer una iglesia, te voy a hacer una capilla. Amén. Pienso yo en República Dominicana era, según me contaban. Y la señora prometió, ¿qué prometió a Dios? Una capilla. Una capilla. Cuando consiguiera $1 millón. Sí. Y la señora empezó a irle bien, y muy bien. Y un día se encuentra con su mejor amiga, y la mejor amiga era que nos contaba eso a nosotros. Amén. Su mejor amiga, y ella se puso en la mano en la cabeza, dice, ay, Dios mío, yo que prometí que cuando consiguiera $1 millón iba a hacer una iglesia, una capilla, y yo no he hecho nada. Y se empezó a llorar, porque recordó esa promesa que no había cumplido. Pero parece que se le siguió olvidando. Y entonces, ¿qué pasó? Lo último fue que la señora perdió el juicio, se le fue la memoria, tiene un delirio de persecución. Y yo puedo, una opinión que no es una opinión bíblica ni una opinión teológica, pero yo pienso, una simple opinión, que eso fue hasta el diablo que le borró la mente para que no cumpliera a Dios. Toribio, porque eso es muy peligroso, usted prometerle a Dios y no cumplirle. Eso es muy peligroso. Peligrosísimo. Por eso yo le decía a esa señora que nos contaba ese testimonio, que es su mejor amiga, mire a ver si usted hablando con ella le da una ofrenda, le da algo para hacer algo, ¿verdad? Y quiero decir algo también.
uno no sabe, porque para Dios no hay nada imposible. Yo siempre veo una posibilidad de lo bueno en el Señor. Bendito sea Dios. Cuando viene a ver, se sana la mujer. Cuando viene a ver si hace la obra, cuando viene a ver si alguien logra a través de ella hacer la obra, yo no sé, o de convencerla, o lo que pase, cuando viene a ver, Dios sana a la mujer. Toribio, ¿y usted no conoce a nadie que haya prometido a Dios y no cumple? Sí, yo siempre he tenido esas discusiones con la gente que no tienen, porque cuando uno no tiene nada, a uno le gusta prometer mucho, padre. Sí. Uno le gusta prometer mucho y uno le gusta como anticipar lo que va a pasar mañana. Si yo hago esto, yo me quedo tranquilo. Pasan situaciones al lado de nosotros, pasan muchísimas cosas al lado de nosotros, que fulano hirió a fulano por esto, por lo otro. No, yo no hago eso. Si yo estoy ahí, yo no hago eso. Digo, pero no ha llegado el momento. ¿Cómo tú puedes asegurar eso? Bendito sea. En nombre de Dios. Bueno, pues allá hay un señor en la comunidad que dijo que le iba a salir una demanda. Entonces dijo, cuando me salga la demanda, le voy a dar la mitad a ustedes para la comunidad. ¿Cuánto prometió él? La mitad. De lo que le dieran en la demanda. De lo que le dieran en la demanda. Y pasaron los días, vinieron los días. Pero entonces al hombre le dieron como $1.100.000. Bendito sea el nombre del Señor. Ah, pues usted decía, ¿dónde está ese dinero? Y dice él... ¿Le di la mitad? Sí. No. ¿Qué va a dar la mitad? Cuando llegó todo ese dinero que él lo vio, que él vio ese cheque tan grande, dijo, yo no puedo dar la mitad porque ustedes saben que yo tengo familia y tengo cosas, y tengo esto y tengo aquello, y la mitad es mucho. Pero si le doy un cuarto, también son más de $250,000. Eso va a ser difícil también. Bueno, el hombre, con muchos ruegos de la familia y con muchas cosas, a lo último dio 10,000. Y se desprendió de una cosa grande, porque no crean ustedes que él lo dio así, como así. Él lo dio sabiendo como que era mucho, bendito sea el nombre santo del Señor. Porque una cosa es lo que tú prometes cuando tú no tienes nada, y otra cosa es lo que tú haces cuando tú lo tienes todo. Como nosotros mismos. Toribio. Que le dice el Señor al pueblo de Israel, padre. Sí. Usted vio lo que le dijo el Señor al pueblo de Israel. Me han traicionado. Oye, me han traicionado. Se han pervertido. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque al principio, cuando uno siente el Espíritu Santo, cuando uno conoce a Dios, cuando Dios le llene el corazón a uno de un gozo y de una alegría tremenda, y rompe toda esa cadena que uno tiene, y uno se siente libre, pues uno le promete a Dios muchas cosas, Padre. Bendito sea Dios. Y Dios piensa, bendito sea Dios, que nosotros vamos a ser fieles, que nosotros vamos a tener una relación con Él, y que nosotros siempre vamos a mantener a Dios primero, porque es que casi todos los cristianos, bendito sea el nombre santo del Señor, nosotros sabemos y entendemos porque Dios, el Espíritu Santo, nos lo da a conocer a nosotros, que la felicidad de nosotros está en Dios. Mire, pero la buscamos en la cosa del mundo, y a los 2 o 3 días nos olvidamos de Dios. No, mire, Toribio, ahora me acordé yo de otro testimonio. ¿Qué me pasó a mí? Dígamelo, padre. Una señora también puso una demanda por algo que le pasó. Amén. Y me dice, mire, desde que salga ese dinero, prepárese. Amén. Le voy a dar una buena ofrenda para sus obras. Yo estaba pensando en el centro. Si me da algo, se lo voy a dar al centro. Lo vamos a dar al centro. Sí. Y bueno, yo me olvidé de eso. Yo no estoy pensando de que el otro, yo no sé. Pero un día se me aparece la doña que le dieron un dinerito. Yo no sé cuánto le dieron. Usted no sabe cuánto le dieron por la demanda. Pero ella me entregó un sobre con $50. Y me vino con un cuento corto. Un cuento largo. ¿Cuál fue el cuento, padre? Mire, que no era lo que yo esperaba, que no digan que es yo qué cosa, que esto y que el otro. Pero tenga esos 50. $50. Ay, Señor. A mí me fue peor que a la comunidad. Que la porque comunidad. a nosotros nos dieron 10,000 por lo menos. No, pues, $50. Y me vino cuando ella sabía que estaba dando poco, entonces ella
como que Se vino- justificó. se justifica. No, que mire, que no fue lo que yo, bueno, pero es una cosa terrible, Toribio, eso cuando uno empieza a prometer cosas que no va a cumplir y prometerle a Dios, ¿verdad? Eso son cosas muy difíciles, ¿verdad? Porque es que el corazón del hombre, Toribio, se aferra y se apega a las cosas y nos hacemos como el joven rico que no pudo desprenderse. Y entonces, volviendo, Toribio, a lo que dice San Pablo, Dios no le quiso quitar la espina de la carne a San Pablo. Entonces, pensemos nosotros los problemas, porque a veces, bueno, usted conoce a Marcia, Sí. que Marcia, una santa mujer, Amén. y le cayó un hijo en droga. Y entonces eso puso a Marcia a reversar a las 3 de la mañana el Rosario de Misericordia, a las 5 de la mañana el Rosario de la Virgen, rezar e ir a la iglesia más, mandarle cosas a los pobres, que usted no conoce otra mujer, o otro ser humano, Más divorcio, dadivosa que ella. que no. Entonces, ella, y a obra, y a esto, y a lo otro, y un día le pedíce a Dios, ¿sí? Y un día fue un sacerdote, precisamente, pero yo que hago esto, y que hago lo otro, y este muchacho que no sale droga, ¿por qué Dios no hace nada, que esto, que lo otro? Como peleando con Dios. Y le dijo el sacerdote, Marcia, ¿por qué tú te levantas a las 3 de la mañana? Dice, por ese hijo mío. ¿Y por qué tú te levantas a las 5 de la mañana a rezar? Por ese hijo mío. ¿Y por qué tú vas a las cárceles? Por ese hijo mío. Dice, pues darle gracias a Dios por su hijo. Sí, sí. Porque a través de ese percance que ha sufrido tu hijo, tú te has arrojado a los pies de Dios. Es Él que te tiene a los pies de Dios. Y así es la vida, Toribio. Que usted hace el testimonio de este hombre que se metió a la iglesia a buscar trabajo y cuando consiguió el trabajo se olvidó de la iglesia. Se fue de una vez, bendito sea el nombre de Dios. Y yo digo una cosa también, y yo digo otra cosa también. Usted ve es que nosotros, cuando hacemos cualquier cosita buena, nos llenamos de una soberbia y de un orgullo y de una cosa que no nos lleva a nosotros a un lugar bueno, que no es agradable ante Dios lo que nosotros hacemos. Mire, padre, lo que cayó Marcia. Usted Sí. vio lo que cayó Marcia. Fue donde este sacerdote, pero ven acá. Si yo hago esto y yo hago esto y yo hago aquello. Y yo estoy pensando hace rato, y siempre lo he pensado, cuando hablamos de ese aguijón que llevaba San Pablo, de esa cosa que no era agradable a él, yo pienso en mis debilidades. Yo pienso en mis debilidades porque a veces se acercan gente al lado mío con la intención de criticar. Todos cometemos ese error. Alguna vez, bendito sea Dios, y un error abominable ante los ojos de Dios. Y entonces yo, cuando llegue esa gente al lado mío a criticar, ¿en qué empiezo yo? Dígame, ¿en qué yo pienso? ¿En qué usted piensa? Dígalo usted. En los errores que yo cometo ante Dios, en las ofensas que yo le hago a Dios. Y entonces, ¿a qué me conlleva eso a mí? ¿A que yo no puedo hablar del Padre? ¿A que yo no puedo hablar de ese fulano? ¿A que yo no puedo chismear del otro? Pero ¿y por qué, Toribio? Bueno, porque yo soy el primero que ofende a Dios, bendito sea el nombre santo del Señor. Y como nosotros cometemos esos errores, como nosotros somos débiles ante Dios, como nosotros somos ahora, otro, bendito sea Dios, bendito sea el nombre santo del Señor, cometen los errores y nosotros no somos quien para juzgarlo, bendito sea el nombre del Señor, ¿verdad? Mire, Toribio, la tendencia del mundo es la siguiente. Las dificultades y los sufrimientos nos acercan a Dios. Amén. La bonanza, que nos vaya bien, nos aleja de Dios. Amén. Mire una cosa, usted sabe la crisis vocacional que hay en Europa, en los países desarrollados, Sí. en Canadá, en Estados Unidos, en Puerto Rico, en República Dominicana, ¿verdad? Una crisis vocacional terrible. Amén. Usted sabe que en Haití no hay problemas vocacionales. Porque hay muchos En problemas. Haití los seminarios están llenos, Toribio. Porque hay muchos problemas. Pero usted sabe que Nigeria, vino un sacerdote a hacer promoción para los seminarios de Nigeria aquí, y dice que allá no hay seminario para tantos muchachos que quieren entrar al Para seminario. tanto que quieren entrar. Es decir, ¿qué es lo que pasa? En los países pobrísimos hay muchas vocaciones. Claro. En los países ricos
No hay vocación. Y no solamente países ricos, sino países, por ejemplo, como República Dominicana, que ya la gente, la mayoría, tiene un estatus de vida, o la gente proyecta, ¿verdad? Tener, vivir bien, etcétera, etcétera. Y entonces, eso es una tendencia por eso. ¿Cuánta gente? Ay, pero Dios sí es malo, porque yo quiero que me dé 1 millón, o que me dé 10 millones, o 100 millones. Si Él me lo da, yo hago tal cosa. Y si no hace nada con lo poquito que tiene, menos va a ser con lo mucho que tiene. Tengo un testimonio de 30 segundos. Antiel, ayer fue en el restaurante, antiel, sucedió algo allá en el restaurancito donde yo estoy, ¿verdad? Fue un hombre muy fuerte, él, alto, y yo lo veo hablando con la muchacha allá afuera, ¿verdad que sí? Y cuando yo lo veo hablando con la muchacha, lo miré en una, pero le quité la vista y seguí trabajando allá atrás, bendito sea Dios. Cuando oigo eso, que cae todo eso, el hombre tumbó todo, Padre. Ese hombre tumbó todos los platos y toda la vaina que hay allá arriba y voció, hizo y deshizo y salió por ahí, bendito sea el nombre santo del Señor, amén. Y salió ese hombre por ahí dado ya tú sabes, un hombre endrogado, pasado de droga, que acabó con todo eso, bendito sea Dios. Tiró más de 1000 platos al piso, vaina, tapa, cosas. Salió esa muchachita de ahí, la niña que trabaja allá adentro, asustada, y comenzó a recoger cosas allá afuera. Y ese restaurante estaba lleno de todas las cosas en el piso ahí. Cuando pasó media hora, bendito sea el nombre santo del Señor, llega otro muchacho ahí. Y llega él como con la camisa desabotonada y llega él medio así, medio descuidado. Y digo yo, ¿y qué quiere él? Y dice otro muchacho que está ahí, ese es un tecato igual que el otro, ¿qué va a hacer ese? Digo yo, no, hermano, espérate un momento, espérate, vamos a ver qué es lo que él quiere. Tenía hambre. Le dije a la muchacha, dale comida y le dije, ¿tú quieres una soda? Y yo le di una soda. Pero usted sabe por qué yo lo hice. Dígame por qué yo lo hice. Yo no Porque sé. yo era un drogadicto, bendito sea el nombre santo del Señor. Si yo no había tenido ninguna debilidad en ningún momento ni nada de eso, yo digo, despáchenme ese drogadicto de ahí, no le dé nada, que mira cómo vino el otro y acabó con todo, ¿verdad que sí? Pero cuando uno ha sido débil, cuando uno ha mostrado, cuando uno, Dios ha rescatado, Dios ha mirado a uno con misericordia. Toribio, era 30 segundos llega al y otro usted cogió con 3. misericordia. Pero vamos a saludar a mi hermana Viviana, bendito sea Dios. En Allentown tengo mucho que no la escucho. Un saludo para ti, Viviana, y para tu esposo y tu familia, bendito sea el nombre de Dios. Pero Irma y Elvin, que se van a casar por la iglesia el 27 de julio. ¿Qué Se van a paso, casar por la padre? iglesia. ¿Qué paso? Un paso muy importante. Pero usted sabe que Bobolo también, y Bobolo se va a casar, ahora se me olvidó el nombre de la esposa, mi amiga, ¿verdad? Se van a casar por la iglesia también. ¿Qué paso más? ¿Y usted más sabe quién grande? se va a casar por la iglesia? ¿Quién? Eduardo Arileo. Santo Dios, qué bueno, mi hermano. Felicidades. Háblele para que sea pronto, porque ellos están poniendo uno, pero dígale que sea pronto. Felicidades. Bueno, cuando yo me casé, yo siempre doy ese testimonio, yo me casé con, Toribio, una ropa vieja. Padre, Ajá. espérese. No, pero ellos tienen ropa porque nueva. lo más importante es la gracia de Dios, bendito sea el nombre santo del Señor. También, Padre, quiero saludar a la señora que nos ve a nosotros, que tiene como 95 años, que su mamá me dijo a mí que siempre nos ve a nosotros. Un saludo para usted y que Dios la bendiga. ¿Y quién es esa? Yo no la ¿Por qué conozco. va a ser gente con Pero yo no la 95 años? conozco todavía. Pero oye, ella no, está pero yo le en los estoy limones mandando allá. saludos a la que tiene 67 años. Amén. ¿Usted sabe cuál es esa? La esposa mía. Toribio cumplió años en esta semana y la esposa también. Ah, sí. Yo cumplí 68 años y mi esposa 69, bendito sea. ¿Y usted se El siente nombre de joven, Toribio? Jesús.
me siento joven en el Señor. Todos somos jóvenes. Toribio, no pasamos, porque usted está hablando. Amén. Usted habló demasiado, hoy, Amén, Padre, demasiado, amén. demasiado, Amén. Toribio. Yo lo perdono. Amén. Que por intercesión de la Santísima Virgen María y todos los santos, el Señor nos come sus bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que Dios les bendiga. Cuando todos te abandonen y te hayan